Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Humberto Alfonso Romero Cabezas y este es el video de la explicación para la materia de investigación, acción participativa. Bueno, a lo largo en el transcurso de las 16 semanas que hemos visto de clase, nos hemos dado cuenta de ciertas particularidades, y es que si nos vamos desde el inicio de nuestra historia como nación o como continente en Latinoamérica, nos hemos encontrado que los procesos de colonización han desempeñado papeles sustanciales aún en la actualidad, y es que esos procesos de dependencia se siguen experimentando o se seguían experimentando sobre todo hasta hace pocos años, sobre todo porque las secuelas dictaban de que nosotros habíamos experimentado sobre todo una dependencia de saberes. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que nos refleja es que los paradigmas, las teorías, las leyes y todos los lineamientos, sobre todo en las ciencias sociales o en cualquier ciencia, estaban fundamentados con posturas que se habían creado en Europa. Nada autóctono, nada de nosotros. Ante lo cual se notaba claramente pues un desfase o no una contextualización propia de las problemáticas que surgían en nuestras naciones. Ante esto, un paradigma naciente propiamente incluso de un pensador colombiano como el maestro Falsborda se toma vital importancia y vital relevancia, sobre todo en esos procesos de independencia de saberes. Pero, ¿qué es la IAP y por qué es tan importante para las ciencias latinoamericanas? Bueno, como lo habíamos comentado, los procesos de colonización crearon relaciones de poder, una relación de dominadores, ¿cierto?, sobre los dominados. En estos casos, incluso lo vemos en una relación de poder de países europeos frente a países latinoamericanos. Esto también lo vemos incluso expuesto también en lo que serían los países desarrollados sobre los países subdesarrollados. Entonces, lo que nos podría esto decir es que se siguen creando así una dependencia tanto en los factores económicos como en los académicos, como ya lo habíamos planteado. Esto último pues mencionado como la dependencia de saberes, lo que significa que los estudios o la generación de nuevos conocimientos están condicionados bajo las teorías y los parámetros impuestos y creados sobre todo por Europa y Estados Unidos. Estados Unidos aquí entra un papel relevante, sobre todo ya porque pasa esa categoría de ser un país colonizado en su momento por el Imperio Británico a constituirse como un país desarrollado. Entonces esto es de vital importancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas estas teorías estaban fundamentadas, como ya lo habíamos planteado, pues en esos países desarrollados fuera de todo contexto latinoamericano, lo cual imposibilitaba considerablemente una generación efectiva de soluciones locales para problemas locales. Entonces, ante esto, es imperante mencionar que la IAP es un baluarte en la lucha por la independencia de saberes. Y es que este paradigma propuesto por el maestro Falsborda, incluso pues, fue propuesto para la década de 1970 con el fin de construir una reivindicación para las comunidades que por años han sufrido flagelos. Pero, ¿cuál es la razón y por qué mencionamos que es importante la investigación acción participativa, conocida en sus siglas como IAP? Pues su importancia radica sobre todo como en esa inmersión, cierto, que el sujeto investigador realiza en la comunidad de estudio. Haciéndose parte de ellos, por así decirlo, o sea, integra como tal la comunidad a la cual está, pero sobre todo Falsborda nos menciona algo sumamente importante, y es que ese ente investigador o ese sujeto investigador no puede caer en un mimetismo. Siempre hay que respetar las posturas, tanto él siendo un sujeto investigador como las comunidades que están siendo investigados, que están siendo tratadas. Entonces esto permite, porque pues este tipo de relaciones lo que permite es que la comunidad, ¿cierto?, se convierta también y pase de ese rol de objeto investigado a sujeto también investigador de su propia realidad, con el fin de generar una praxis transformadora, autóctona, porque eso sobre todo es lo importante, ese carácter autóctono que la IAP nos permite desarrollar. Esto es importante, pues como lo íbamos mencionando, porque pues la relación de sujeto-sujeto es uno de los hitos que la IAP nos permite, sobre todo porque nos saca
¿cierto?, de esa relación tradicional que las posturas europeas nos habían destinado, que era esa relación de sujeto-objeto. Entonces, con este desfase, pues con esta insurrección de la IAP, nos permite una mejor postura de esa comunidad que está siendo investigada. Entonces, ante esto, pues es importante también mencionar que la IAP está compuesta por ciertos acápites sustanciales, los componentes por un lado y los fundamentos por el otro. Como pues el primero de ellos, que serán los fundamentos, se dividen en tres, los cuales están dentro de su mismo nombre, que sería la investigación, conocida como el rigor científico, la acción, conocida como la praxis transformadora, y la participación como el empoderamiento de la comunidad para generar esa capacidad transformadora. Mientras que por el otro lado nos encontramos a los fundamentos epistemológicos, los fundamentos teóricos y los fundamentos metodológicos. Estos aspectos, desde una perspectiva práctica, las podemos analizar desde las 4 experiencias que tocamos en las últimas clases. Sin embargo, pues me voy a centrar en la que mi grupo y mi persona desarrollamos para la exposición. Este trabajo pues lleva por nombre Caminante no hay un solo camino, camino se hace andar. Investigación, acción participativa y sus repercusiones en la práctica, realizado en un estado de México que lleva por nombre Yucatán, sobre todo en una comunidad costera, que esta también pues lleva por nombre El Puerto. Con este trabajo académico podemos observar sobre todo lo expuesto con anterioridad, desde la investigación, con el estudio preliminar de la comunidad, pasando también a la acción o la praxis transformadora, como lo habíamos mencionado. Se observó en la articulación que se realizó entre la comunidad científica con grupos de personas de la misma comunidad, claramente, pues de la misma comunidad a tratar, para identificar y resolver problemas relevantes de estas, y así contribuir a mejorar el nivel de vida de las poblaciones humanas que en esta comunidad habita, pues que en esta población habita, la población del puerto. Mientras que por el lado de la participación se vio reflejada sobre todo en la capacidad transformadora que la comunidad desarrolló en medio de las sesiones de enseñanza en torno a la IP, así como temas que le permitían el mejoramiento de su calidad de vida. Por lo tanto, pues por el lado de los fundamentos, ya acabamos de mencionar el lado de los componentes, por el lado de los fundamentos podemos observar esa relación sujeto de la cual hemos hablado durante el transcurso de este video, pues sobre todo con la participación de las personas de la comunidad dentro de la investigación por medio de los grupos. Asimismo, se evidenció en esas actividades las falencias de una ciencia modesta, y ya que sobre todo, y esto lo mencionamos, sobre todo porque las personas no podían participar a plenitud debido a sus ocupaciones principales de trabajo y las labores del hogar, que sobre todo estas interferían en los horarios de reuniones del proyecto. Asimismo, la correlación con distintos personales en diversas áreas, tales como diseñadores, comunicadores, arquitectos, antropólogos, ecólogos humanos, educadores, físicos, entre una gran amalgama de académicos que intervinieron en este proyecto. La realización de todo el proceso de la investigación-acción participativa contribuyó a que la comunidad propusiera una solución sustancial al problema de las inundaciones que se presentaba en la comunidad. Lo que se denominó y lo que tuvo ese gran nombre, que fue el Proyecto Palafito, evidenciando la importancia para la sociedad latinoamericana sobre todo esta importancia de desarrollar los proyectos en torno a la IAP, donde, como pudimos ver, en una sociedad como la de Yucatán, en México, se pudo beneficiar considerablemente con un mejoramiento de la calidad de vida, con un proyecto que solucionaba los problemas de las inundaciones, teniendo en cuenta que este proyecto Palafito es la construcción de unas casas por encima del suelo, por así decirlo, están levantadas en cierto punto, y esto aminoraba considerablemente una de las problemáticas que en la comunidad presentaba. Es por esto, sobre todo por esta praxis transformadora o esta capacidad transformadora que este tipo de investigaciones trae para las comunidades, es que es importante la investigación-acción participativa. Muchas gracias por haberme escuchado.